Comentame, ¿qué es esto de la caja de herramientas? La caja tiene un doble carácter, digamos. El primero es que es el grupo de Facebook de debate, justamente, y que nace con el espíritu de aglutinar un montón de militantes que no estaban militando en forma orgánica, digamos, ¿no? Ex militantes, que estaban por ahí boyando en la periferia. Era aglutinar ese conjunto de compañeros que ya no militaban más, y por otro lado discutir o debatir algunas premisas que a nosotros nos parecían a priori que estaban mal, digamos, dentro de las ideas o del mundo de ideas que tiene la izquierda. ¿Y cuáles son las importancias de justamente resaltar esas premisas? ¿Cuál es la importancia? Y tiene que ver con, por ejemplo, con cómo piensa la izquierda que es el país, cómo funciona la economía del país, y cuáles son las estrategias políticas que tiene que llevar adelante la clase obrera para, bueno, el objetivo que se plantea la izquierda, que es que la toma de poder y hacer la revolución, digamos, ¿no? Nada más y nada menos. O en todo caso el marxismo. Claro, o el marxismo en general. Así que nosotros discutíamos esas premisas, esos 4 factores, más que nada, de someterlos por lo menos a debate. Y en función de eso, bueno, después también discutir los programas que tienen las distintas corrientes, ¿no? Nosotros de alguna manera creemos que la tradición política del marxismo de alguna manera tiene que ser replanteada, porque habla de un mundo que ya creemos que no existe, digamos, en el sentido se ríe porque lo estoy mirando medio asombrado. Claro, digamos, ¿por qué? Porque, digamos, el mundo, por lo menos hasta la década del 70, era un mundo donde la clase obrera era más homogénea, más compacta, en el sentido de que tenía primacía la fracción fabril, ¿no? Bien, obrero de fábrica. Digamos, hoy en día la fracción fabril a nivel mundial es 1/3 más o menos de los obreros ocupados. ¿Planteás que no tiene la importancia que le daba el marxismo tradicional? No, obviamente porque el mundo de la producción sigue siendo la base material de todo, pero en la década de 70 para atrás, digamos, una estrategia que basada en la clase obrera, o hablar de la clase obrera, era mucho más sencillo porque era una masa homogénea con intereses muy similares. Un ejemplo, por ejemplo, Ascinder de los 70 aglutinaba cerca de 6.000 trabajadores, ¿no? 6.000 obreros. Hoy son 400 trabajadores. Claro. Pensemos un ejemplo más antiguo, por ejemplo, la fábrica Putilov, que fue Baluarte de la Revolución Rusa, perdón que me haya ido a mí no dije que, pero aglutinaba 50.000 obreros. Vamos, Sí, en general, antes la industria empujaba a eso, ¿no? A la formación de grandes escuadrones, decía Lenin, ¿no? Fabriles, que, bueno, no solamente en Rusia, sino Brasil también se caracterizaba por tener enormes fábricas que reunían de a miles de trabajadores, acá mismo en Argentina. Acá en Argentina creo que lo más, hoy día, ¿no? Lo más importante en número es por ahí en Campana, ¿no? La fábrica de Techín que tiene más de 6.000 trabajadores, pero en general es una excepción. En La Matanza, por ejemplo, priman los talleres de 25 o 30 trabajadores, que en general es más o menos la norma, ¿no? 50 trabajadores en promedio, lo que es la industria metalúrgica al menos, ¿no? No sé las otras. Claro, nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos una investigación para ver, partiendo de esta pregunta, ¿dónde está la clase obrera? Nos daba que en los listados de las empresas que más empleados tenían, eran creo 50, la primera era Carrefour. No era una fábrica, ya empezamos mal. Y la primera fábrica aparecía en el puesto 20 y pico. Claro, Carrefour tiene la particularidad que tiene mucho, y el comercio en general, tiene mucho en el plantel, pero está distribuido en diferentes plantas, ¿no? En diferentes comercios. Claro. No te reúne 1.000 trabajadores. No, por supuesto. Pero en términos generales era la que más empleados tenía. Sí, hay un debate también dentro de la izquierda en que el sujeto político hoy no es la clase obrera industrializada, sino más bien la desocupada, ¿no? Los movimientos sociales que se han apurado todos. Aquel movimiento de izquierda o partido de izquierda que no tenía su propio grupo o movimiento social territorial, lo salió a formar principalmente durante la pandemia, y hoy te encontrás con grandes movilizaciones que se caracterizan por eso, ¿no? Por ser movimientos territoriales o movimientos sociales que movilizan
de a miles, mientras que la clase trabajadora todavía se encuentra a la retaguardia de todo ese proceso. Claro, sí, de hecho eso es muy bueno para marcarlo, porque desde por lo menos desde 2001 hasta Escaparque, ¿no? En las últimas 2 décadas, el movimiento obrero ocupado y el que está en blanco es como el gran ausente en términos de lucha, digamos, si uno compara precisamente lo que se ha movilizado las fracciones desocupadas con el obrero ocupado registrado, es una ventaja muy amplia. O sea que coincidís con ese análisis. Yo no creo que no en el sujeto político, en la fracción desocupada, no. Ajá. Creo que no. Son compañeros obviamente que luchan y que es un movimiento, digamos, muy digno, ¿no? Porque por lo menos se plantan ante, la muerte, ¿no? Pues, si no van al comedor popular, si no pueden recibir un plan, lo que sea, están muy fuera. Pero creo que no tiene esa potencia política que por ahí se le otorga, porque también hay que entender, digamos, una fracción que fue incapaz de impedir que el capital la desaloje de la fábrica o del empleo, va a tener la potencia para poder tomar el poder y hacer una revolución, me parece a mí que... Bueno, y ahí está el otro tema, ¿no? Porque hoy hablabas de ambición de poder, ¿no? Que justamente el 19 de julio muere uno o en combate, ¿no? Todo el comité dirigente, claro, de lo que fue el ERP, que fue quizás uno de los movimientos políticos que más se insertó dentro de la clase obrera, introduciendo el marxismo en la clase obrera, ¿no? El nivel político o el desarrollo político de los trabajadores desde el Cordobazo para acá, ¿no? Para mí hubo un proceso que se dio desde la resistencia del 55 para acá, donde cada vez fue elevándose en nivel ideológico, independizándose de la ideología de la burguesía, y que en el desarrollo de lo que se conoció como el sindicalismo combativo, el sindicalismo clasista, o los diferentes fenómenos en donde el obrero planteaba la necesidad de terminar con la explotación capitalista y trabajar por el socialismo, aunque no fue de masas, pero evidentemente tuvo una inserción muy importante y no llegó a ser de masa, porque claro, cuando la idea de la necesidad de la revolución se hace de masa, se hace la revolución directamente, claro. No se plantea la construcción de un partido para ir a las elecciones, ¿no? Pero es esa idea de conquista de poder, ¿no? Hoy está completamente desaparecida, o por lo menos muy ausente, especialmente en las luchas obreras, y ahí, ¿cómo ves esa situación, no? Los trabajadores peleando y desarrollando como luchas como no hubo nunca, porque se puede decir que durante todo el macrismo, para poner un momento en donde la burguesía afectó más los derechos de los trabajadores, donde hubo uno de los peores ataques, el más reciente quizás, y los trabajadores se enfrentaron. No hubo un solo día o una semana en donde los trabajadores salieron a pelear en contra de las políticas del neoliberalismo, y sin embargo hemos perdido poder adquisitivo, hemos perdido derechos. O sea, ¿cómo es esa relación de lucha y conciencia de clase? Yo creo que un poco lo que hablábamos antes, creo que la clase obrera argentina es muy combativa, comparada con otros países de la región, sobre todo, tiene un grado de combatividad muy grande. Incluso hasta las fracciones que se organizan bajo lo que uno llama la burocracia sindical, ¿no? Sí. Digamos, hay cosas que no se pueden hacer acá. Palazzo, ¿no? Claro. Moyano. Sí, Moyano, no incluso Caminel. Digamos, si uno dice que la reforma laboral es una ley que se viene hablando hace mucho tiempo, pero no se puede terminar de implementar. ¿Por qué no se puede terminar de implementar? Porque enfrente saben que van a tener al movimiento obrero organizado, que lo va a enfrentar en la calle o donde sea. Vamos, y es una cuestión media contradictoria, porque es una clase obrera que es muy combativa, pero que sin embargo no da el paso que tiene que dar para cumplir un rol activo. Digamos, se mantiene en esto que yo decía antes del rol pasivo y de mera resistencia, que en la década de 70 cambia, ¿no? Ahí sí adopta un rol activo, y por eso hablábamos de que también construye organizaciones políticas que tienen una vocación de poder. Es decir, acá hay que tomar el poder y hacer la revolución, no ir a elecciones y ganar una banca o presentar un proyecto en el Congreso.
Entonces yo creo que no es tanto por ahí la culpa de los partidos de izquierda, sino también que la propia clase obrera se está comportando de esta manera. La izquierda obviamente reproduce eso y lo estimula, ¿no? Sí, y ahí yo te salgo como abogado del diablo, ¿no? Porque la clase obrera está bien, desarrolla sus luchas y de algún modo no tiene posibilidades de... En algún momento se dijo que la lucha genera conciencia, ¿no? Y yo en algún sentido digo que es relativo a eso, ¿no? Porque la lucha de por sí sola no es imposible que genere conciencia, porque luchar se lucha siempre y eso no genera, en todo caso, te da mejor método para conseguir conquistas económicas, ¿no? Porque empezás el ejercicio de la lucha, sabés que vas consiguiendo conquistas económicas, pero lo que es conciencia viene sí o sí del lado de los intelectuales. Es la fusión del intelectual con el movimiento obrero lo que da la teoría revolucionaria, si querés, ¿no? La necesidad de hacer una revolución, la necesidad de hacer el socialismo. Y en ese sentido, ¿no te parece que, vos decís, la culpa, la izquierda no tiene tanto la culpa, que justamente uno de los errores fundamentales de la izquierda en general es no meter marxismo o no inculcar el marxismo dentro del movimiento obrero? Sí, a ver, sin duda que la conducta de la izquierda, que tiene una postura completamente antiintelectual, por más que parezca a priori otra cosa, pero tiene una posición antiintelectual y hasta en algunos aspectos que se da de bruce contra lo que es un revolucionario, una posición media religiosa, ¿no? De repetir fórmulas, recetas y premisas de hace 80 años sin que hayan dado resultados. Por lo tanto termina girando en círculos con un montón de planteos que ya se han visto que no han funcionado, y sí, tiene que ver también cómo concibe la izquierda a la clase obrera. Por eso, la clase obrera es el sujeto de la historia, digamos, hay que confiar en que la clase obrera, en su organización, en su propia acción, pueda desarrollar una política revolucionaria, o es una mera masa de maniobra que nada más está destinada a hacerle demandas al Estado permanentemente, ¿no? Que esa es un poco la calidad sindical. Ajá. ¿Y por qué crees que es necesario hoy un cambio social? Una revolución, ¿no? Bueno, en Argentina en particular, creo que defender el capitalismo, o creer que el capitalismo nos va a producir algún tipo de desarrollo social, yo diría que es bastante audaz pensar eso, digamos, más allá de lo que uno piense sobre el capitalismo, ¿no? Basta ver lo que vos decías, la pérdida de poder adquisitivo, o comparar cómo vivían nuestros padres o nuestros abuelos en relación a, no sé, mi abuelo que compró una vivienda. Hoy, yo la verdad, estos 40 años, como decía un meme, digamos, lo único que queda mi nombre es un buzo egresado cuando egresé el secundario. Entonces, y aquello que... Claro, ¿no? Egresaron. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que habría que ser muy audaz para creer que en Argentina hay un proyecto capitalista que implique el aumento o la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población. Uno lo que ve es lo contrario. Yo creo que ya en ese sentido está planteada la necesidad de construir otra cosa, de otro tipo de sociedad, con otro tipo de organización social, digamos. ¿Y al mundo cómo lo ves? ¿No? Porque vos decís, en Argentina es difícil que lleguemos a un desarrollo con la actual burguesía que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos para afuera, conseguimos... Claro, bueno, ahí justo ahora el mundo está... Medio complicado, sí, ¿no? Está al borde de una recesión mundial y probablemente el año que viene con una crisis de deuda que deje a los países emergentes medio complicados, están al borde del default. Así que, a nivel mundial, por ahí nos ayudaría un poco... ¿Te parece que nos ayudaría? ¿En qué sentido? No, digo en esta visión, ¿no? Obviamente estas cosas, las crisis no son beneficiosas, digamos, ¿no? Hay mucha gente que muere.
No es algo gracioso para la clase. Cuando van los muertos los ponen a la clase obrera. Pero digo, no solo los muertos, todos. Sí, o sea, siempre que cuando se dice hay necesidad de ajustar, es el movimiento obrero, los sectores populares. Es necesidad de movimiento obrero, sectores populares. Ahora viene la hora de recoger, bueno, ahí están ellos primero. Claro. Hay nunca una moneda para este lado. Pero bueno, a nivel mundial lo que pasa que lo que uno ve es, digamos, nuestra experiencia chiquita de la caja, ¿no? De decir, bueno, la izquierda evidentemente no sabe, no conoce el escenario actual que está moviéndose, no termina de darse cuenta que el mundo ha cambiado. Creo que a nivel mundial pasa un poco lo mismo, o sea, el marxismo a nivel mundial no existe. Sí, y volvemos a eso, ¿no? Porque yo te corté, decías que el mundo ha cambiado, que en todo caso los elementos de análisis también se modificaron, y al modificar los elementos de análisis uno tiene otra política, ¿no? Porque no es lo mismo plantear cuando la burguesía era en algún sentido, la burguesía nacional en algún sentido se enfrentaba al imperialismo, que hoy que está completamente aliada o fusionada al capital extranjero, ¿no? Sí, el problema ahí es, yo lo que decía antes, es que el cambio también tiene que ver justamente con la política, ya guiándonos en el tema de la clase obrera. Una cosa es con la clase obrera que tiene un interés universal, porque todos más o menos son todos fabriles, a hoy que está completamente fragmentada. Entonces, ¿cómo hace para tener una política que represente los intereses generales de la clase cuando no es lo mismo un obrero desocupado que un obrero de Hacienda, que hablábamos hoy, ¿no? O ni hablar de un aceitero? Sus intereses son, más allá de que en general es el mismo, o que es la misma clase social, los intereses inmediatos de uno y otro son completamente distintos. Si los miramos solamente desde el punto de vista económico, ¿no? Por supuesto, sí. Después ya en términos políticos se empieza a poner un poco más turbio el asunto, porque a mí me da la sensación de que justamente la crisis mundial del sistema capitalista es lo que va limando y nivelando esos intereses, si querés decir, económicos, ¿no? Porque si bien el poder adquisitivo de los metalúrgicos, por ponerte un caso, que hoy el 95% de los metalúrgicos, el 100% de los metalúrgicos por convenio, si vos te fijas cuánto gana hoy por convenio un trabajador, más allá de lo que tengan arreglos internos, que suman antigüedad, que sumen algún beneficio extraordinario dentro de cada fábrica, pero por convenio el 100% de los trabajadores metalúrgicos es pobre. No llega a hoy está en 77.000 pesos asegurado, menos los descuentos le quedarán 65.000 pesos, 66 a un trabajador que está muy lejos de los 100.000 pesos, 110.000 pesos necesarios el mes pasado para no ser pobre, ¿no? Para no ser pobre. Así que está muy por debajo de la media que el mismo sistema contabiliza. Y el aceitero, por ejemplo, que tiene asegurado 180.000 pesos como salario básico, no se puede decir que la necesidad económica es diferente y que los intereses económicos inmediatos son diferentes. Ahora, también hay una caída del nivel salarial del aceitero, más allá de que esté muy superior al nuestro, ¿no? Y que la dinámica de crisis capitalista lleva a que ese nivel salarial vaya cayendo y llegará en un momento en donde algunos estén muy por debajo, casi en la indigencia, laburando por el plato de comida nada más, pero que el resto, aun cuando esté mucho más alto que el indigente, tampoco se aleje mucho, ¿no? Me da la sensación de que el sistema capitalista extrae plusvalía cada vez en forma más asombrosa. La plusvalía es aquella parte no pagada por la clase capitalista que produce el trabajador, ¿no? Ese elemento que marcabas vos sobre los metalúrgicos que tienen un salario, o que el 90% es pobre, digamos, creo que sería un muy buen una muy buena consigna para justamente utilizar de cara a los trabajadores en función de lo que hablábamos antes, ¿no? De la necesidad de la revolución, digamos. ¿Por qué? Porque si uno ve el capitalista argentino, que ve la burguesía nacional, puede pensar de dos maneras. Una, que moralmente es malo, entonces pero él a propósito hace que la clase obrera cobre cada vez menos,
Y uno puede pensar en otros términos, es decir, la burguesía argentina se achica, porque Argentina se achica en relación al mercado mundial, si uno ve más o menos los datos, y por lo tanto la clase obrera también se achica con esa burguesía. Bueno, yo tengo la teoría de que en la Argentina, el modelo económico que funciona en Argentina, sobran 20 millones. Claro, entonces sí. Eso hace que por un lado se distribuye la guita destinada a salario en los 35 millones de trabajadores, o se destina a uno a que directamente se muera. Me parece que uno de los principales efectos de esta crisis es el grado del exterminio de los trabajadores, sectores populares, ¿no? Nos quedan 3 minutos. Tenés 3 minutos porque pasó volando el tiempo, ¿no? Para decir lo que vos quieras. Primero gracias por la invitación y por el espacio. Me parece que es muy necesario un lugar donde se pueda digamos, debatir estas cuestiones. Y que nos preguntemos, ¿no?, sobre las necesidades de la clase, y sobre todo animarse a pensar en una sociedad nueva, y que la clase de alguna manera recupere y se haga consciente de que ella es el actor principal y que puede transformar la realidad. Trabajo difícil, ¿no? Acá está Paula también, que no abrió la boca en toda la entrevista, y que aclaro que no es por que haya una posición machista dentro de La Voz del Obrero, sino que ella se negó, ¿no? Son compañeras que reclaman libertad de espacio, pero cuando te toca hablar no quieren hablar. Me anoto para una exclusiva para otro programa. Sí. Claro, ella es especialista en sindical, así que ajá, bueno, es nuestra mujer sindical. Sindicalista, bueno, la próxima vez así que analizaremos la actualidad sindical y la tenemos de invitada. ¿Vos trabajás de qué? Yo soy profesora de música. Docente. Claro, me habías dicho que el SUTEBA multicolor, ¿no? ¿Cómo salieron ahí en zona norte? Bueno, en la mayoría de los distritos perdió la multicolor. Claro, sí. Se conservó el SUTEBA Tigre, por suerte, sí, dentro de zona norte, y de donde yo soy, José C. Paz, perdimos, pero no tan por paliza como en otros lados. Hay una base. En general, ¿cómo se tomó eso? ¿Se analiza con un balance positivo? ¿Se le echa la culpa a la situación en general, ¿no? El balance es muy complejo, no hay del todo balances honestos de parte de los sectores intervinientes, así que todavía está abierta la discusión. Y bueno, la realidad lo marcará. Batakis, la actual ministra de Economía, yo recuerdo que fue justamente ministra de Economía del gobierno de Scioli, ¿no? Que todo el mundo recuerda eso, y que fue una de las principales causantes del triunfo macrista, en algún sentido, ¿no? Porque yo recuerdo que muchos docentes pasaron a votar a la oferta amarilla justamente en rechazo al modelo económico, docentes bonaerenses, digo, ¿no? El modelo económico. Sí, a Batakis en Provincia de Buenos Aires le hicimos una huelga de un mes en 2014 los docentes. Ninguna confianza en Batakis. Sí, en aquel momento quedó muy muy dolido el docente, y eso fue lo que engrosó el voto del sector macrista, ¿no? Que uno lo miraba y decía, no podés ir para allá, pero bueno, se fueron, ¿no? 18:58, ya nos vamos retirando. Les agradezco la visita que tuvieron acá. Lamento que haya sido tan corta, ¿no? La verdad que se va. Yo me imagino que mínimo 3-4 programas. Sí, son temas que son muy largos y muy difíciles. Agradezco que hayas traído el recuerdo del 19 de julio también, que casi se me olvidaba. Iba a decir algo que se me olvidaba. Bueno, de mi parte te espero el próximo martes a partir de 18 horas, cuando en el Radio Rebelde empiece La Voz del Obrero. Muchas gracias, hasta pronto.